Humanismo Digital con Joan Clotet. Yo creo que la innovación, igual que la tecnología, es neutra. O sea, al final siempre hay valores que sirven de guía para lo que se hace. Y la palabra valor parece que tiene siempre una connotación positiva, pero puede ser negativa. O sea, hay buenos y malos valores, ¿no? O sea, hay que, yo qué sé, por ejemplo, que el valor del dinero o de lo económico sea lo que siempre prima, pues depende en qué circunstancia, no tiene sentido, ¿no? Pero es un valor más. Y creo que para ciertas cosas es un buen valor y ordena bien los recursos y sirve para hacer según qué cosas, pero bueno, hay muchos más. El legado del mundo que tenemos para las nuevas generaciones, el respeto a los mayores, al medio ambiente, no sé, a la diversidad, a la cultura, a la dignidad humana, ¿no? Que estos días pues está brillando por su ausencia en muchos ámbitos que estamos viviendo, ¿no? En este momento tan histórico que vivimos. En Humanismo Digital conversamos sobre la esencia y el valor de ser humanos en el centro de un presente y un futuro cada vez más digital. Un espacio donde hacernos preguntas, compartir conversación y reflexiones sobre talento, innovación, aprendizaje, futuro del trabajo, creatividad, emociones, ética o el poder de las buenas preguntas. ¿Qué pasaría si al aterrizar de un vuelo de 4 años de duración te dieras cuenta de que el planeta en el que vivías ha cambiado por completo? Esta es la metáfora que utiliza mi invitado de hoy para describir la velocidad a la que la tecnología transforma nuestro mercado laboral y nuestra realidad. Para profundizar en todo ello, hoy converso con Carlos Solana, un profesional con una trayectoria envidiable en innovación y transformación digital en empresas como Procter & Gamble o Grupo Planeta, y que actualmente lidera estas áreas en el grupo MediaPro, una empresa líder en el sector audiovisual europeo. Carlos se define como un diplomático del cambio, alguien que entiende que innovar no es solo un proceso técnico, sino que implica una gestión de las emociones y las estructuras de poder dentro de cada organización. En nuestra conversación exploramos el concepto de organización ambidiestra, la que explota el negocio de hoy mientras explora con valentía el de mañana. Reflexionamos sobre qué es necesario para que la transformación se produzca y sobre cómo la creatividad y la emoción humana siguen siendo nuestro valor más diferencial e irreemplazable. Si quieres entender cómo navegar en un estado de beta permanente, sin perder de vista los valores humanos, creo que te interesará conocer un poco mejor a Carlos Solana. Os dejo ya con la conversación que mantuvimos recientemente. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal estás? Hola, Joan. Súper bien y súper feliz y súper halagado con esta invitación, este espacio tan chulo que tienes. No, hombre, qué bien, qué bien. Tú y yo solemos conversar en otros foros, a veces con un plato de ramen delante, cerca de tu trabajo, siempre conversaciones fascinantes, pero bueno, también me hace ilusión invitarte, plantearte algunas cuestiones y nada, que las personas te descubran como te descubrí yo. Grabamos esta conversación cercano a Semana Santa, por cierto, ¿qué tal por Islandia, no? Me dijiste que habías estado. Guau, ha sido espectacular. Hemos pasado nuestros momentos, ¿eh? O sea, ha habido momentos de sensaciones térmicas de 20 grados bajo cero, que, ¿Qué me no sé dices? tú, yo no había estado nunca a estas temperaturas, Wow. pero muy espectacular, muy exótico. Yo siempre he dicho, que en el futuro creo que lo exótico será el frío, ¿no? Cada vez ahí la temperatura va creciendo y esto me parece, bueno, por la temperatura de lo más exótico y por la naturaleza, no, espectacular. Muy contentos, Qué bien. viaje en familia, recarga. Qué bien. Muy Qué chulo, bien. muy chulo. Qué bien, qué bien. Y además eso es refresco de neuronas también, ¿no? Para tu trabajo ese tiempo, ¿no? Con la de ideas que he vuelto, ¿eh? O sea, a la mente hay que dejarle estos espacios y al alma, ¿no? Porque es que después vuelves con fuerza, con inspiración. Es parar, hace que después cuando regreses muy, 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 muy bien. O sea que, no, fantástico desde todos los puntos de vista. Maravilloso. Maravilloso. Oye, pues un placer, un privilegio pillarte tan fresco. Aquí arrancamos siempre igual, Carlos, con la pregunta emblemática, diría, que es ¿quién eres, Carlos? ¿A qué te dedicas ahora mismo? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Pues mira, ¿quién soy? Soy un santanderino que se fue muy pronto de Santander, ¿no? Con 17 años me fui a estudiar a Madrid y desde entonces, o sea, vuelvo a Santander todos los años porque es mi tierra y Cantabria me siento muy en casa. Ahí están mis padres y mi hermana, pero bueno,
estuve estudiando en Madrid y después me vine a Barcelona y en Barcelona llevo desde el 99. O sea que, ¿y a qué me dedico? Pues yo creo que en realidad desde que empecé a trabajar siempre me he dedicado a observar cómo se pueden mejorar las cosas, ¿no? O sea, yo diría, ¿qué es Ujú, lo que hay que cambiar para que las cosas mejoren? Y cambiar no es un verbo que a todo el mundo le guste, ¿eh? O sea, hay una ujú. tendencia, no es que sea mejor ni peor, ¿no? O sea, pero creo que hay gente que es muy buena bajo un marco de vida como más estable y que lo manejan fantásticamente, y luego hay otros que somos más de cambio, 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 y a mí me gusta este punto del cambio. Entonces me dedico a esto, a la innovación, la transformación digital, a la búsqueda de cómo integrar la tecnología, crear nuevos negocios, y ahora mismo estoy en el Grupo Media Pro, pero antes pues estuve en Procter & Gamble o Arbora Ausonia, estuve en Grupo Planeta, emprendí yo también, y también pues lo que hago es, pues como llevo el emprendedor ahí metido dentro, pues estoy siempre conectado a startups, que a veces mentorizo, a veces invierto. En fin, esto es lo que soy. Y luego, pues a nivel familiar, pues tengo dos niñas preciosas y majísimas y un amor. Y luego mi mujer, pues que también bueno, es el amor de mi vida y estoy súper feliz con ella. Así que nada, no me quejo, ¿no? Estoy muy feliz en todos los Qué ámbitos. bien, qué bien, qué bien. Nada, oye, pues enhorabuena, enhorabuena por todo ello. Mira, hablas también de cambio, de innovación, de transformación, de tu rol profesional. Has tocado muchos palos, has visto muchos sectores. Am, la innovación es una palabra que está casi omnipresente y a veces bueno, tiene diferentes significados, acepciones, tiene que ver con el cambio, con la mejora, pero con esa visión global que tienes tú, tu experiencia también de años en diferentes sectores, ¿qué significa hoy en día innovar respecto a cambiar, mejorar? ¿Qué es innovar? Si un marciano nos dijera qué es innovar, sin más referentes, ¿qué le dirías? O sea, cuando estabas diciendo, además, en este momento, ¿no? O sea, yo creo que hay una Mm, parte como muy permanente de innovar, ¿no? Dentro de qué incongruencia, ¿no? O sea, lo permanente del cambio, ¿no? O sea, es que mm, innovar es el recomenzar, ¿no? El reinventarse uno mismo, pero también reinventar el lugar en el que estás y el mundo en el que vives, ¿no? O sea, por tanto, para mí innovar es ese observar con un espíritu crítico constructivo para ver qué puede ser mejor. Y claro, cuando tú estás observando lo que existe y piensas en qué puede mejorarse y qué puede ser mejor, es verdad que existe luego un statu quo, ¿no? O sea, un statu quo que no es neutro. O sea, que cuando tú estás planteándote innovar o cambiar las cosas, estás en realidad poniendo encima de la mesa una reformulación de las estructuras de poder, de quién lleva la voz cantante, de cómo se distribuye el estatus en las organizaciones y en las sociedades, ¿no? O sea, estás realmente haciendo un poco de revolucionario, ¿no? O sea, el rol de la innovación es revolucionar y hacer que ese statu quo a veces evolucione poco a poco, pero a veces cambia radicalmente, ¿no? Entonces, no es neutral y no puedes esperar, ¿no? Que el entorno sea neutral. Entonces, hay ese punto de que siempre estás siempre es una especie de diplomático del cambio, ¿no? O sea, tienes que ujú, gestionar, ya no solo es un aspecto técnico de hay que cambiar esto, tiene tales retornos y tales eficiencias desde el punto de vista económico y empresarial, que lo tiene. Luego tiene un punto de cómo logras que la gente se sume a eso de una manera colaborativa, ¿no? Y que no vea en esa evolución un problema, sino una oportunidad. Eso, digamos, yo diría que es como la definición en la parte, digamos, permanente de la innovación. Y luego, claro, ¿qué pasa ahora? Que en los últimos años está sucediendo lo que llaman la convergencia tecnológica, ¿no? Que es que ya no, las tecnologías ya no operan aisladas, sino que se están empezando a conjugar entre sí, y ya no solo la IA, que es como un tema muy repetitivo y que todos estamos en ello porque es muy transformador, pero es ujú. que son todas. O sea, es que ese Internet, ¿no? Que ahora lo conecta todo, la parte, digamos, de todo el cloud computing, la potencia de cálculo que existe, la gestión de los datos, toda la parte del audiovisual en el que trabajo y que cada vez va teniendo más y más potencia, ya no solo como contenido de entretenimiento, sino que es habilitador de un montón de cosas. Esos datos no estructurados que son la imagen, que son el sonido, etcétera, que tú cada vez los puedes estructurar más, analizar más y desde ellos hacer más cosas. O sea, para mí, la innovación a día de hoy
en ese primer rol de observación, ¿no? Que es permanente, que siempre hay que observar, es más difícil que nunca, ¿no? Porque, claro, estar al día de todo lo que está pasando en la tecnología es imposible, ¿no? O sea, estás permanentemente desbordado y cuanto más estudias y más aprendes, más consciente eres de lo poco que sabes, ¿no? Entonces, wow, ¿qué significa hoy en día innovar? Bueno, pues significa mucho estrés, es precioso, pero es muy estresante y a veces incluso angustioso, ¿no? Es decir, dicen, ¿te has enterado de que ayer Claude sacó no sé qué sistema de ciberseguridad que hace y no lo va a hacer público? Ya, bueno, es que me ha dado tiempo solo a leer el titular. Y hay gente que ya, porque claro, somos muchos, hay gente que ya se ha metido, ya ha trasteado con ello, ya ha hecho un desarrollo y dices, wow, pero es que es muy bestia, ¿no? Esa parte, ya digo, precioso. Si te gusta aprender, la innovación es un lugar en el que no te lo acabas, es imposible acabárselo, pero bueno, tiene este punto también, o sea, es el cambio y cada vez más acelerado, ¿no? Es la promoción del cambio acelerado, ¿no? O sea, que bueno. Muy bueno. Muy bueno, más te escuchaba y pensaba en la posición que tomas también, ¿no? Es decir, una pulsión interior por mejorar las cosas, una mirada determinada. Y luego también me ha gustado lo que decías, el diplomático del cambio, porque se te presuponen buenas intenciones, porque es algo para mejorar. Pero ¿para mejorar para quién? Entonces, a las personas afectadas, las que tienen que poner su tiempo, su dinero, su energía, pues hay una fase, entiendo, previa de que te escuchen, de que te permitan, de que te dejen ya no solamente no cambiar, sino proponer, y luego que eso llegue a término. Con lo cual, esa posición de oportunidades bombardeando constantemente, tanto en tu ámbito de actuación como en lo que aparece a tu alrededor, y tener en cada momento el mensaje, la energía, el tono, me parece casi un arte, ¿eh? Es algo muy científico, pero creo que requiere muchas habilidades humanas para avanzar, ¿no? En tu caso, tengo esa impresión, aunque no he trabajado nunca contigo, de que tienes ese kit de innovador bastante completo, diría yo, ¿eh? Yo a veces digo, ¿no? Que por las mañanas, porque claro, tú propones un montón de cosas, pero pocas tienen la luz verde para seguir adelante. Y de las que siguen adelante, además, muy pocas después llegan a éxito. No sé cómo. El éxito también es una palabra muy ambigua, ¿eh? O sea, para mí, aprender de un proyecto que no termina siendo, yo que sé, un éxito a nivel de facturación, pero que te permite después hacer otro que sí que lo es, también es. Para mí, eso también puede ser éxito, ¿eh? Pero quiero decir que de cada 10 proyectos que propones, 9 se caen. Y eso es muy duro, ¿eh? O sea, te tienes que mirar al espejo y decir, venga, Carlos, lo estás haciendo bien, ¿eh? O sea, venga, anímate, ¿no? O sea, pero claro, no es que 8 de cada 10 salen, es que sale uno y de ese uno tienes que irte ya a mirar 100 casos porque con uno solo ya no tienes el matiz, ¿no? De esos 10 de cada 100 que salen, luego también hay muchas historias, ¿no? Entonces, sí, requiere mucho autoanimarse. Sí. Mañanas, ¿no? Sí. Y seguramente habrás utilizado los ejemplos de Edison con la bombilla, ¿no? Y sus 1000 intentos, o Michael Jordan para sus declaraciones para acertar, pero al final tienes a alguien delante que tiene que poner, compites con alguien que tiene el corto plazo, el día a día, la rentabilidad. O sea que, bueno, es un área imprescindible, pero sofisticada. No sé si compleja, pero sofisticada. O sea que, pero apasionante y se te nota, ¿eh? Totalmente racional, ¿eh? O sea, hay un término que supongo que manejáis también, que la serendipia, ¿no? La serendipia que para mí en innovación, o sea, la serendipia es esta especie de estar en el lugar adecuado, en el momento que casualmente hace que la magia suceda y que no es planificable. Pero tú estás en donde tienes que estar y además, y es verdad, tienes que estar con los deberes hechos y con las tareas aprendidas, ¿no? Pero es imposible planificarlo todo y la serendipia en innovación funciona mucho. O sea, hay veces que surge una necesidad y dices, ostras, es el momento. Y yo no he sido quien lo ha impulsado, pero las circunstancias llevan a que esto, que tiene todo el sentido, o sea, y por serendipia a veces suceden cosas que son fundamentales para que una empresa, por ejemplo, tire adelante, ¿no? Y dices, bueno, no estaba planificado, pero la organización estaba preparada para poder aprovechar esa serendipia del momento, ¿no? Claro, ese punto también que, bueno, difícil de justificar, pero real, ¿no? Es muy real. Totalmente. Oye, hablemos un poco de esto. Vamos a aterrizar un poco. Esto es muy interesante. Algunos ejemplos que hayas vivido de innovación. Antes decías, oye, lo que es éxito, pues pueden ser muchas cosas. Pueden ser algo que nunca olvidarás. Cuando hablas con tus hijos o con tus nietos, dirías, oye, en mis épocas nunca olvidaré casos como este por estas razones, ¿no?
Sí. Mira, primero voy a dar una referencia que seguro que les resuena a todas las personas que te siguen, ¿no? Y que es que el momento en el que estamos, ¿no? El momento en el que estamos para mí es un momento de estos de innovación. O sea, estamos en un cambio de paradigma, ¿no? Y este cambio de paradigma yo al menos lo he vivido antes con Internet, ¿no? O sea, que creo que ya tiene el recorrido suficiente como para que hayamos visto, ¿no? El planteamiento, nudo y no sé si diría desenlace, pero sí un ciclo temporal muy largo, ¿no? De cómo comenzó. Todos recordaremos aquel Terra, ¿no? Aquel crack que hubo, el .com, ¿no? Cosas que se hacían que no tenían ningún sentido, cosas que fueron muy mal, cosas que fueron muy bien, una tecnología que parecía que podía hacer absolutamente todo, no estaba preparada, pero sin embargo era muy potente, ya hubo gente que tuvo visiones y no todo el mundo que comenzó en ese momento a hacer las cosas fue el que triunfó luego, de hecho muy pocos, ¿no? Muy pocas de las organizaciones que empezaron o que estaban en la cresta de la ola ahí, pero sin embargo nos da, a mí por lo menos me da muchas pistas, ¿no? Esto que dicen de que la historia no se repite, pero rima, ¿no? O sea, entonces para mí haber vivido esa experiencia de Internet me ayuda muchísimo a interpretar el momento en el que estamos porque no es lo mismo, pero tiene muchos elementos de disrupción tecnológica, de un paradigma anterior que empieza a ser superado, pero hay ciertas cosas del paradigma anterior que también son válidas y que van a seguir siendo válidas. Entonces, yo lo recuerdo muchísimo. Recuerdo que en aquel momento trabajaba en Argoro Ausonia, Procter & Gamble y teníamos que convencer de un montón de proyectos a la organización de que el pasar de ser súper eficiente bajo un modelo que era muy offline a todo aquello que era lo digital tenía sentido, ¿no? ¿Y qué nos tocó? Pues nos tocó currarnos muchísimo, proyecto a proyecto, pues eso, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, por ejemplo, pues de los mailings físicos. Pues, de allí salían 200 y pico mil, 300.000 cartas que llegaban en papel a domicilio. Armar un mailing de aquellos era una epopeya, o sea, y se hacía, ¿eh? Y no había un gramo de grasa en aquel, y después dijimos, oye, pero es que hay un sistema que es que mandas un email, incluso puedes mandar cupones electrónicos, y tenía muchos retos, pero tienes los resultados de aperturas y de respuestas y de manera inmediata. ¡Ostras! Claro, ibas convenciendo progresivamente y te ibas ganando, que yo creo que es un tema clave, ¿no? En la innovación, ganarte la confianza. Porque claro, si yo sé hacer las cosas ya muy bien y están funcionando y va como un tiro y me llega una persona bajo una palabra para mí inicialmente vacía, que es que vamos a innovar, vamos a cambiar, ¿no? Lo que decíamos antes. Pero cambiar, ¿por qué? Si funciona perfectamente. Bueno, no perfectamente. Funciona, pero es que es impecable. Y a este punto, ¿no? De, sí, pero mira, tienes esta ventaja, vamos a ir probando, ¿no? Me acuerdo muchísimo del proyecto, ya digo, o sea, la evolución del mailing físico al email es una de las cosas que sonará muy viejuno, pero es súper reaplicable ahora, ¿no? Bueno, perdona que te corte, ¿eh? Sí. Suena viejuno por la tecnología, por quien nos escuche, quien no la haya vivido, pero te escuchaba y pensaba, el contexto ha cambiado, las herramientas cambian, pero nosotros no tanto. Con lo cual la reacción de las personas, a sea cual sea la tecnología, papel, email o tal, eso que de alguna manera también nos permite ver cómo reaccionamos los seres humanos respecto al cambio, a la amenaza, a la incertidumbre, las decisiones, ¿no? Obviamente. Y que cuando tienes algo que funciona, te resistes a abandonarlo porque, bueno, es como cuando se pone el caso de Kodak, ¿no? ¡Ah, qué tontos fueron! No eran tontos, era tener una vaca lechera impresionante y la quisieron ordeñar lo máximo porque aquello que tenían guardado en un cajón, que era la cámara digital, quizás era un mercado que tenía que dominar otro y no querían matar su gran vaca lechera antes de tiempo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que eso al final acabó pasando, bueno, qué tontos no. O sea, esto le pasa a todas las empresas, o sea, todas las empresas tienen casos Kodak dentro, lo que pasa es que pobres Kodak han quedado ahí retratados, ¿no? Blockbuster, Kodak, no sé. Nunca mejor dicho. Pero, no, nunca mejor dicho. Pues esto, ¿no? O sea, y luego pues si me voy a algún proyecto más concreto y además con un foco, y ahí mira, ahí sí que voy a hablar de inteligencia artificial porque está habiendo mucha conexión de la inteligencia artificial, de un uso de la inteligencia artificial para despedir gente y para para conectar la eficiencia de una compañía y la transformación a algo que no necesariamente
tiene un sentido unívoco, ¿no? O sea, puedes aplicarlo y que eso no conduzca ni a despedir ni a prescindir de personas. Me acuerdo de un proyecto que hicimos no hace tanto. Había una compañía que tenía, no voy a entrar en el detalle exacto, pero No hace había falta. una compañía que tenía problemas, ¿no?, de eficiencia y de competitividad, y entonces nos dimos cuenta que sus procesos se podían mejorar considerablemente automatizando ciertas cosas con inteligencia artificial. Y entonces analizamos todos los procesos y vimos, oye, le podemos meter aquí, aquí y aquí, y necesitábamos que la gente, muchas de cuyas tareas se iban a automatizar, nos ayudasen a comprender esas tareas para poderlas automatizar, ¿no? Y claro, le estabas diciendo a las personas que cavasen una fosa de su altura y de su anchura. Le dabas la pala y había un punto lógico, muy razonable, de decir, ostras, pero es que me estás pidiendo que te explique lo que hago y tú puede que lo que hagas es luego despedirme. Entonces estuvimos hablando, no es para esto, verás, después lo que vamos a hacer es que tu trabajo va a consistir en dejar de hacer eso para poder hacer cosas que a día de hoy no haces. Y efectivamente fue así. Pero claro, lo que me quedó de ese proyecto es, uno, la empresa ahora va como un tiro, las personas que estaban ahí siguen y ya hacen unas cosas mucho más brutales. Es una empresa súper reconocida en el sector, ha ganado premios. O sea, yo cuando lo veo siento un orgullo de verdad. O sea, dices, wow, primero, estar en una empresa que hace esto, ¿no? Es decir, un grupo que hace esto, que enfoca con este humanismo la integración de la tecnología. Una tecnología que en otros casos no se está haciendo así. Wow. Y entonces cuando formas parte de un proyecto que hace este tipo de cosas, claro, es una satisfacción ya a nivel de valores también, ¿no? Es decir, o sea, estoy haciendo algo que percibo que, uno, la compañía va mejor. Estas personas están haciendo un trabajo mucho más bonito. Después hablas con ellos y dices, guau, estoy entusiasmado. Mira, estamos haciendo... Es que cada vez que hablo con ellos, les tengo un cariño tremendo, ¿no? Y lo noto y lo veo y nos tenemos un cariño tremendo, ¿eh? Es muy chulo. Esta es una de esas que Sí, sí, lástima que no, me guardo. lástima que no la menciones, porque yo creo que de estas hay muchos casos, pero generalmente con este rol más invasivo de la IA hacen más ruido las otras, ¿no? Y en cambio hay compañías que tienen esa percepción, oye, la tecnología para sumar y para liberar a mi gente, para hacer más de humanos, ¿no? Total. Y para que esas personas, o sea, es que esto lo veo clave, o sea, el rol de las personas en este cambio de paradigma que estamos teniendo, no se está enfocando así muchas veces, ¿no? Y dices, pero si es que lo interesante no es dejar una empresa que tiene un modelo de negocio y de enfoque de llegada al mercado que quizás es intrínsecamente obsoleto, sino evitar, ¿no?, toda esa parte que se puede hacer automáticamente y que no aporta demasiado valor para que las personas que conocen ese mercado y ese sector puedan reinventar la organización, ¿no? Pero claro, si coges y piensas que solo es un coste que tienes que despedir, ostras, te estás perdiendo la fiesta futura que viene cuando esas personas les dejas reinventar la organización, cuando son además gente brillante y válida, ¿no? Entonces esto, claro, ojalá acabe triunfando, ¿no? Esto que no siempre es posible, hay veces que no hay manera de salvarlo, pero hay otras veces que sí. Y cuando eso es posible, wow, ya digo, o sea, poder hacer este tipo de proyectos es cuando la innovación realmente dices, sí, esto es mi vocación, ¿no? O sea, esto es un... Y además, Carlos, fíjate, yo a esto a veces también, refiriéndome a algo parecido a algo como proteger el futuro, ¿no? Todos protegemos el pasado y nos ha costado mucho llegar a donde estamos, pero hay que proteger el futuro. Y invitar a las personas que realmente sean receptivas y proactivas a codiseñar el futuro también es una decisión de dirección estratégica, pero también es una labor fundamental, ¿no? Las personas piensen qué podrían hacer si no hacen lo que están haciendo, porque si no la confrontación es, oye, está muy bien esto, pero es que yo me pago la hipoteca con lo que hago hoy. Y lo otro ya se verá, ¿no? Y bueno, y pasa una cosa, que es que yo creo que hemos vivido unos años en los que, por ejemplo, ¿no?, formarte profesionalmente para una determinada profesión, un determinado sector, era yo me formo, entro en la compañía, me pongo a trabajar y estoy preparado y lo voy a estar durante prácticamente toda mi vida profesional. Esto ya no es así. O sea, tienes que estar en un estado de beta permanente, ¿no? Y puede ser un poco más angustioso si no te gusta cambiar y evolucionar. Pero es que es así, o sea, es una realidad. O sea, ya, de hecho, la gente que está ahora estudiando una carrera,
cuando termine, es que no se está enfrentando al mismo mercado laboral que les llevó a tomar la decisión de que se quería dedicar a esto. Es que, bueno, se quería dedicar a esto, pero durante el vuelo que es tu carrera ha cambiado la tierra en la que vas a aterrizar después de terminar, ¿no? O sea, tomas el vuelo, estás ahí 4 años estudiando y cuando aterrizas de nuevo te han cambiado el planeta, ¿no? Y dices, ¿y ahora? Pues ya. Pero es que esto ya es así. Y no va a cambiar, todo lo contrario, cada vez va a ser más rápido. Bueno, no va a cambiar, sí va a cambiar, va a seguir cambiando cada vez más. Va a seguir cambiando, rápido. a otro ritmo, sí, sí. Absolutamente. Y mira, antes mencionabas el cambio seguramente y esta aceleración viene también no solo por lo digital, pero lo digital es como más visible, ¿no? Esa desintermediación, aceleración, ese ritmo incómodo, ¿no? Para los humanos, ¿no? Y antes has mencionado muy rápidamente el tema de valores, ¿vale? Entonces, en digital estamos viendo avances espectaculares, también un poco por carrera profesional y décadas mirando hacia atrás y han pasado cosas muy espectaculares. A veces decías, oye, cosas aparentemente espectaculares que luego quedaron en algo muy efímero también, pero yo te quería preguntar por esto, ¿no? Cuando llega tecnología muy poderosa que nos hace reflexionar a todos como usuarios y a veces más cerca de la cocina, que digo yo, a veces tarde, pues del para qué de la tecnología, de los intereses de quien está al mando, ¿no? Entonces, ¿cómo se conjuga de alguna manera la innovación para generar nuevos modelos de negocio, no sé, mejoras radicales? ¿Cómo se hace para transformar en positivo, conjugar esto con los valores de un negocio, de una persona? ¿Cómo se maneja esto, no? ¿Cuál es la combinación apropiada o en qué momento aparecen qué tipo de preguntas? ¿Cómo ves tú esto? No sé si te voy a responder de una manera un poco escapista, pero es que yo creo que la innovación, igual que la tecnología, es neutra. O sea, al final siempre hay valores que sirven de guía para lo que se hace. Y la palabra valor parece que tiene siempre una connotación positiva, pero puede ser negativa. O sea, hay buenos y malos valores, ¿no? O sea, hay que, yo qué sé, por ejemplo, que el valor del dinero o de lo económico sea lo que siempre prima, pues depende en qué circunstancia, no tiene sentido, ¿no? Pero es un valor más. Y creo que para ciertas cosas es un buen valor y ordena bien los recursos y sirve para hacer según qué cosas, pero bueno, hay muchos más. El legado del mundo que tenemos para las nuevas generaciones, el respeto a los mayores, al medio ambiente, no sé, a la diversidad, a la cultura, a la dignidad humana, ¿no? Que estos días pues está brillando por su ausencia en muchos ámbitos que estamos viviendo, ¿no? En este momento tan histórico que vivimos, ¿no? Y si tú lo analizas fríamente, bajo unos muy malos valores, sin embargo, puede estar operando unas funciones de innovación muy bien paridas y muy, muy efectivas, ¿no? Claro, pero la responsabilidad nunca está ni en la tecnología ni en la innovación. Otra cosa es que tú ejerzas tu rol tratando de que los valores que imperen sean los buenos y luchando por ellos, ¿no? Pero al final la tecnología y la innovación son neutras, o sea, y se establecen unas prioridades y tú pues lo que haces es ajustarte al mandato que tiene unos valores implícitos que te llega, ¿no? Y según el ámbito, pues es lo que hay. O sea, yo qué sé, por ejemplo, en el paradigma digital en el que vivimos todavía actualmente, la consideración de las personas es muy como fuentes de datos ordeñables, ¿no? Somos fuentes de datos ordeñables. Entonces, ves, y así se ha configurado, y ojo, ha llevado a cosas brutales. O sea, que cuando yo cojo el móvil y abro Google Maps, o sea, yo me acuerdo de mi boda de miel, mi luna de miel, que me llevé un TomTom a Chile y aquello era infernal, y era TomTom, no va más, pero claro, y después ahora tú te abres en cualquier lugar del mundo, por ejemplo, cuando hemos estado en Islandia, tu móvil con Google, y lo tienes gratis y con un nivel de precisión espectacular. ¿Y por qué? Pues porque han sido capaces de montar también modelos de monetización y de hacer sostenible todo eso, y es fantástico. Es verdad, con un paradigma detrás que hace que como usuarios seamos fuentes de datos, es verdad. Pero bueno, hay un equilibrio bastante razonable. O sea, yo no demonizo en absoluto ningún paradigma porque sí, lo que pasa es que es eso, o sea, siempre hay valores detrás y hay veces que tú tienes también que tomar tus decisiones, ¿no? ¿Qué marca de coches compras? ¿Qué tipo de energía quieres utilizar? ¿Qué sobreprecio pagas por el café que consumes o el chocolate, ¿no? O sea, hay un montón de decisiones que tomas tú y esos valores los pones tú y hay veces que te vienen dados
y si no te gustan, pues lo que tienes que, por ejemplo, es una empresa, pues lo que tienes que hacer es cambiar de empresa. Pero es lo que hay, ¿no? O sea, Bueno, esto es muy importante, Carlos, porque fíjate que demonizar también, una vez tenemos más claro, aparentemente, pues esas manos negras que están detrás de ciertas compañías, pero seguimos consumiendo. Entonces esa contradicción también, la fuerza que tenemos como usuarios, como consumidores también es importantísima, ¿no? ¿Cuándo nos damos cuenta también? Es decir, pensaba en las redes sociales, ¿no? Año 2003, 2004... Y ahora, pues 20 y pico años después, pues seguramente antes de entrar en una nueva red social, pues diremos, ¿esto es para qué? Si me sirve, ¿quién está detrás? ¿Qué hay a cambio de esos datos que voy a dar? Que los tenemos asumidos. O sea, un poco más conscientes en ambos lados de la decisión que tomamos, ¿no? Y de intentar ser coherentes también, ¿no? Que no es nada fácil. bueno, y asumir y respetar también las prioridades ajenas, ¿no? O sea, yo pues me puede entristecer o me puede gustar más o menos las cosas que veo, pero luego hay lo que hay, ¿no? O sea, luego yo lo que observo, pues por ejemplo, es que la gente no tiene mayor problema en ceder sus datos, incluso muy personales, y exponerlos públicamente porque le den, yo que sé qué. Oye, si han llegado a ese acuerdo y lo siguen haciendo, pues que lo hagan. O sea, pero es que o sea, yo, ¿qué voy a hacer? Ahora, otra cosa es que me digas que haya que proteger a menores de edad y cosas así. Claro. Pues bueno, creo que hay personas que todavía no tienen ni la edad, ni el juicio, ni la madurez como para poder tomar por sí solos las decisiones, y entonces hay que ayudarles, ¿no? Pero también pienso, o sea, la intervención pública del Estado, desde mi punto de vista, y es opinable, creo que tiene que ser cuidadosa de no excederse, porque tampoco caer en paternalismos excesivos, ¿no? O sea, bueno, llega un momento en el que ya eres mayor, tomas tus decisiones, y si te estás equivocando, pues tú verás. Pero ostras, a mí me resultaría muy duro que me digan qué es lo que tengo que hacer pensando en mi beneficio, estando yo en desacuerdo, ¿no? O sea, que eso me lo impongan, wow. O sea, ya digo, o sea, depende de la madurez de quién, pero hay que tener cuidado también. O sea, que siempre hay valores detrás, y lo que en resumen quería era un poco dejar claro que la innovación y la tecnología son neutras, y que no le puedes ni echar la culpa ni ampararte en ella, ¿no? O sea, es un tema de estás ahí, estás haciendo una cosa, tienes una misión, es lo que te toca, ¿estás de acuerdo, sí o no? Asumes, ¿no? Con responsabilidad lo que te toca, y si no te gustan esos valores, pues vete a otro sitio en los que los valores sí que te encajen al 100%, pero si totalmente. No, pues eres profesional o eres consumidor responsable o eres lo que sea, ¿no? Sí. Este ejemplo que pones es muy habitual, ¿no? Entrar en una compañía, o sea, lo dejo aquí, ¿eh? No entremos, que tenemos más temas que te quiero preguntar, pero imagínate una persona que tiene sus valores muy claros y tiene una oferta profesional para entrar en una tienda de armamento, y sus valores seguramente pues no cuadran con ello, ¿no? Entonces, bueno, desde el respeto al negocio en el que trabaja, y yo creo que muchas veces el déficit está, en mi opinión, en tener claros tus propios valores, para que a partir de aquí ciertas decisiones digas, oye, pues mira, es que la libertad o el respeto o lo que sea me permite confrontar ciertas cosas si me doy cuenta, ¿no? Si te acuerdas aquel ejemplo de hace no demasiado tiempo, ¿no? Un año y pico, de esos chicos jóvenes que estaban vendiendo por 30 euros su Iris en un centro comercial. Claro. Seguramente con poca información para decir, chicos, esto es lo que vendemos, estos son los riesgos. O sea, lo que tú decías, que tengamos información para tomar una buena decisión, especialmente cuando somos más jóvenes, más inexpertos o más inconscientes o todo junto, ¿no? Mira, Carlos, en relación a algo parecido que tiene que ver con los valores es la ética, ¿no? Hablamos de la IA, hablamos de mecanizar decisiones, cada vez más estamos delegando de manera progresiva, pues ciertas decisiones de manera más consciente o inconsciente en inteligencia artificial, por mencionar un caso reciente y omnipresente, ¿no? ¿Dónde está la ética? Es decir, la ética está presente, pero ¿dónde reside en una compañía que mecaniza? O sea, desde la comprensión de que un negocio, su objetivo es sobrevivir, generar rentabilidad y digamos, bienestar para todos sus stakeholders. Hay ciertas decisiones que requieren que alguien reflexione a tiempo. Entonces, innovación es transformación. Innovación seguramente incorpora más riesgo que solo mejora. Entonces, no sé, ¿cómo se combina ese binomio de ética en la innovación? Mira, claro, el riesgo ético que veo que está habiendo ahora, cuando lo conectamos a innovación y IA, yo creo que es súper paradigmático, ¿eh? O sea, creo que hay un relato que estamos expuestos a él diariamente, en el que ya hemos entrado, ¿no? Que es la valoración de lo humano por oposición a lo tecnológico. Hemos entrado en este debate, ¿no? Y entonces hay una comparación permanente entre la eficiencia
de las personas y de las tecnologías, IA sobre todo, ¿no? Y de las herramientas, como si perteneciesen a una misma naturaleza de cosas, ¿no? Y no, perdona, o sea, las personas no solo somos entes productivos, ¿no? Y no somos solo herramientas, o sea, somos fines en nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, esto nos lleva a una cuantificación de lo humano tan obsesiva y que genera miedo, que genera sensación de amenaza, de escasez, porque tienes un límite y porque tienes que dormir, porque tienes familia que atender, porque tienes energías también Sí, limitadas. días mejores y peores, claro, sí, sí. Porque a veces simplemente, y tienes todo el derecho a que no me apetece, o sea, es que no me apetece igual esta hora dedicarla a no sé qué, y me apetece irme al cine o a dar un paseo o a tomarme unas rabas con los amigos y un vermú. Pero, claro, como entramos, estás perdiendo eficiencia, chicos, que estás ahí, no estás haciendo nada productivo, ¿ya? Pero, ostras. Entonces, claro, para mí es un poco parar esto y decir, espera un momento, no soy solo un factor productivo y una pieza de la economía, soy una persona y creo que lo que nos está faltando es por qué utilizamos la tecnología, para qué utilizamos la tecnología o por qué innovamos y para qué innovamos y que nos exijamos todos un poquito que la respuesta sea más trascendente solo que ganar dinero, ¿no? Porque, ojo, desde el ámbito empresarial es eso, pero considerando que estás trabajando con personas y las personas, ya digo, no son solo una máquina, no somos una máquina y creo que es maravilloso que no seamos solo una máquina porque es que es lo que le da sentido a todo, porque si todo fuésemos máquinas, 24 hours, 7 días a la semana, ya está, o sea, se acabó, o sea, solo trabajar, ¿no? Entonces yo creo que el riesgo ético actual para mí fundamental es ese. O sea, hay que salir de esta confusión de la tecnología y las personas como si estuviésemos en la misma naturaleza, no somos lo mismo y una tiene que estar al servicio de las otras y no al revés. Y me parece que desde aquí es muy complicado, ¿eh? Y yo mismo tengo problemas también para gestionar esto porque es que te cuesta salirte de esa especie de confusión, ¿no? Pero es que lo tenemos que hacer porque si no acabamos locos todos. Y si acabamos todos locos, no sé quién va a ser el que consuma en esa economía totalmente automatizada, ¿no? De todo máquinas. O sea, pues si las máquinas venden a máquinas, ¿dónde van a estar las personas? Yo no me creo tampoco el relato, ¿no? De la renta básica universal y todo esto me parece me parece, vamos, un cuento chino de mucho cuidado. No me lo creo. No me lo creo. En cualquier caso, fíjate que pones un poco el foco en esas preguntas a hacerse a tiempo, ¿no? Tanto cuando estás creando, promoviendo, incluso pensando en las personas a las que también vas a atender, ¿no? La verdad es que yo estando en el campo del talento, la nomenclatura de recursos humanos no ayuda, ¿vale? Hay muchas compañías que es un tema simplemente de significante y significado. Muchas ya lo han cambiado, pero creo que si no se dijera más también ayudaría. Es decir, los recursos son otro tipo de cosas, las personas somos personas. Y es verdad que es un elemento más productivo también que hay que gestionar en una compañía, pero a veces la nomenclatura, pero nomenclaturas al margen, es un tema también un poco de sensibilidad y de prioridades de la dirección y de cultura. Mira, hablando más de personas, en este espacio, y nos conocemos ya hace un tiempo tú y yo, sabes que esta combinación de personas, tecnología en este orden, creo que nos conecta y nos apasiona. Pensemos un poco en ese motor de la innovación que son las personas, cada vez con más tecnología, cada vez más asistidos. ¿Qué tipo de personas, qué perfiles, tú que eres un profesional de esto y que has vivido con equipos de trabajo, qué tipo de personas, qué tipo de comportamientos, qué tipo de cultura en general hay que generar en una compañía para promover esta innecesaria innovación? O sea, mira, yo lo primero que diría es que hay, o sea, normalmente es una simplificación extrema, pero se suele decir, ¿no?, que las empresas se dividen en dos partes: la parte que explota el negocio del hoy, que paga las facturas, que hace que todo aguante y sobreviva y haya recursos incluso para lo otro, que es explorar, ¿no? Explorar el futuro, porque el negocio que hoy en día te da de comer, cada vez es más corto el ciclo de supervivencia de ese negocio. Entonces, no se habla de las organizaciones ambidiestras, ¿no?, que son capaces de explotar, pero también de explorar cuál es su futuro. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tú analizas cómo están organizadas funcionalmente las compañías y tú te ves departamento a departamento, dices, es que la organización de las compañías
está enfocada a la explotación. O sea, tú dices finanzas, comercial, marketing, producción, operaciones, como que personas incluso, ahí hago un poquito igual de excepción, pero en general todo está ordenado para que funcione como una maquinaria muy bien engrasada de explotación del negocio actual. Y tiene bastante sentido, pero dices, ¿y cómo es la organización que planteamos para la exploración del futuro? Y si tú te miras las compañías, apenas hay ni literatura, hay poca literatura sobre esto y hay poca reflexión profunda y poco recorrido en realidad empresarial sobre, vale, ¿me explicas sobre la organización de esta compañía en la exploración del futuro? Y de esto hay muy poco. Esta innovación, que es un término muy abierto. Desarrollo de negocio, pero esto requiere mucho más, ¿no? O sea, por tanto, estamos en un momento tan primitivo, ¿no? Y tan inicial a nivel, ya digo, de organizaciones, que claro, si ya la propia estructura organizativa de la compañía no está definida, imagínate el perfil, ¿no? O sea, al final lo que acaba pasando es que las personas de innovación, las personas que pensamos más en esta parte de exploración, solemos ser un poco bichos raros, ¿no? Es decir, desde un punto de vista también de incentivos, ¿no? O sea, los objetivos profesionales de una persona que trabaja en el lado de explotación son muy claros, ¿no? O sea, y las KPI son muy fáciles no son fáciles de definir, ¿eh? Son todo un reto, pero quiero decir, hay un recorrido empresarial histórico muy largo. En cambio, en el ámbito de la innovación, por eso que decíamos también antes, inicias 100 proyectos, se aprueba 10 para seguir adelante. De esos 10, termina siendo un éxito de mercado rotundo por sí mismo, 1, 2. Pero luego hay 6 que si no se hubiesen hecho, no habrías desarrollado no sé qué otro. Y esto tienes un horizonte temporal para verlo igual de 6 años. Es súper complicado, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de personas? Wow. O sea, pues personas un poco outsiders, ¿no? Son personas un poco con unos criterios posiblemente y una visión del mundo y del reconocimiento, por ejemplo, empresarial, pues lo que decía, te tienes que mirar mucho al espejo por la mañana y animarte a ti mismo porque no vas a tener a nadie leyéndote los resultados mensuales porque por otro lado no es viable, o sea, y tienes que asumir que van a fallar muchas de las cosas que harán, pero que fallen no significa que no estés innovando, porque innovar implica fallar. Y la empresa, la organización tiene que asumir que si no exploras y no intentas, no van a surgir los aciertos. Pero que en esa búsqueda y encontrar aciertos tiene que haber muchísimos fallos, ¿no? O fracasos. Y esa cultura, ¿no? Esa cultura del fallo, esa cultura de exploración, de la experimentación. Entonces, ya digo, y esto no hace mejores a unos que a otros, ¿eh? O sea, que esta es otra, ¿eh? Son roles diferentes, sí. Son roles muy diferentes. Entonces, a mí me encanta la parte de exploración, la parte de innovación, pero también me doy cuenta de que si no hubiese una explotación adecuada y correcta, primero no habría recursos con los que explorar y no habría empresa que subsistiera, ¿no? Con lo cual, creo que tienes que tener este punto de empatía y de reconocimiento y admiración por los compañeros tuyos que se dedican a la explotación, el entendimiento con ellos también para que tú tengas la capacidad de ver su labor y ellos también la tuya, ¿no? Y comprenderte mutuamente pues para llegar a este punto de ser ambidiestros ya como colegas, ¿no? O sea, bueno, parte de esa capacidad se desarrolla combinando capacidades entre ambos, ¿no? O sea que sí. De hecho, pensaba, por ejemplo, en una conversación tuya con un compañero, no la empresa en la que estás, ya como reflejando lo que explicas, ¿no? Un comercial que se gana la vida, el comercial estrella que vende, muy fácil de medir el éxito de lo que hace, que genera recursos además para que tú o personas como tú estén pensando, explorando y equivocándose rápido y barato en qué comprará mi cliente dentro de 10 años. Porque la competencia ya se está moviendo. Entonces, es un binomio necesario, ¿no? De reflexión, de compartir recursos. Igual, ¿eh? O sea, sí, claro. Que vas corriendo por el campo y tirando margaritas. No. O sea, tienes que dar resultados. Lo que pasa es que el modo de medirlos es muy diferente, los marcos temporales son distintos, también la innovación tiene distintos horizontes temporales, ¿eh? O sea, hay cosas que suceden a corto plazo, hay cosas que suceden a medio y otras van muy a largo. Y lo que llaman, ¿no? el portafolio de innovación debe ser diverso. Ni todo va a eficiencia, ni todo va a proyectos disruptivos que cambian el mercado en el que operas, porque no funciona así. Pero bueno, sí es... Bueno,
Y quizá, fíjate, atándolo con lo que decías antes, ¿no? Estos ritmos acelerados a lo mejor benefician en parte, ¿no? Porque hace 20 años, pues los ciclos eran más previsibles y el innovador también era alguien disruptivo, valiente, que confrontaba, pero ahora todo el mundo es consciente de que todo mueve muy rápido, entonces hay que estar muy receptivo y decir, oye, nada de lo que hagamos parece que va a ser mucho estable demasiado tiempo, ¿no? Quizá eso ayude un poco a abrir barreras, ¿no? En algunos casos, ¿no? Sí. Pero bueno, oye, vamos al otro lado, Carlos. Es decir, ¿qué es lo que mata la innovación? No pensemos en la típica... Vamos a hacer el estereotipo de la compañía que te dices, mira, a mí me invitan a trabajar en una compañía así y creo que no puedo aportar, no seré feliz, no podré hacer mi trabajo. ¿Qué perfil de compañía es? ¿Qué es lo que mata, lo que frena la innovación? Yo lo resumo en una cosa, o sea, la falta de mandatos para innovar. Sí, o sea, porque tú dices, somos una empresa muy innovadora, esto se oye, o sea, tú le dices a una empresa, ¿eres innovador? Sí. Vale, ¿tienes un mandato de innovación formal? O sea, la innovación forma parte de los objetivos que tú le pones en su listado de objetivos anuales a la gente, porque si no lo estás poniendo, si no hay un mandato formal de innovación, la gente no es que no sea innovadora, es que está cumpliendo tu orden y tu orden es que no innove porque no lo estás teniendo en cuenta. Entonces, otra cosa es luego, ya digo, bajo hasta el nivel individual porque es donde se acaba. O sea, si yo no tengo un objetivo de lograr, apoyar la innovación de la manera que sea, de manera concreta, pero o ayudar o colaborar con la gente que igual lo lidera, o llámalo como quieras y de la forma que quieras, pero tiene que estar puesto. Y si no está puesto, es que hay un brindis al sol total. Entonces, lo que me estás pidiendo, si me dices que innove, pero no forma parte de ningún objetivo, es que consiga un milagro que ni tú mismo sabes cuál es. Entonces, tiene que haberlo. Y para mí este es el punto. O sea, solo elige una cosa para que cese esto, pues incluyen en objetivos. Si la gente lo tiene en objetivos, cambia el relato totalmente. De repente todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere colaborar, todo el mundo quiere trabajar sobre ello y todo el mundo se vuelve innovador porque hay un mandato de innovación. Y si no, la gente cumple con su obligación y el mandato que le dan, que es no innovar. Entonces, si tú no lo das, si tú das un mandato de no innovar, ahí lo tienes, ¿no? O sea, para mí es esto, ¿eh? Así de... Sí, muy claro. Muy claro. Y quizá lo peor sería que haya incoherencia, ¿sabes? Es decir, que alguien declare que deberíamos, pero en el fondo... Y seguramente lo que dices tú es mucho más claro. Oye, si no está definido, escrito y hay exigencia, a veces incluso queda como atrezzo, ¿no? Somos innovadores o deberíamos, pero los comportamientos, las decisiones, los presupuestos y el foco está... O sea, entonces ya te despista, ¿no? Dices, oye, ¿innovo o no innovo? Y esto lo he vivido en algunas compañías, ¿no? La declaración es que sí, pero en la práctica ves que no. Entonces, bueno, yo creo que es una buena manera de decir, oye, ¿cuál es el encargo? Seguramente, cuando tú entras a una compañía y has estado en varias, pues forma parte del proceso de selección, en decir qué te van a pedir y si tú crees que vas a ser capaz de hacerlo o si te motiva lo suficiente, ¿no? Yo qué sé, una dirección comercial o de marketing, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿cuál es el presupuesto? ¿Cuál es claro. ¿Qué horizonte de proyectos y de dónde quieres ver la compañía en esta función en 3 años? Y según la respuesta que te dan, dices, pero tú en realidad, ¿no? O sea, tú en realidad no quieres esto, no lo quieres. O sea, me estás vendiendo aquí un... ¿no? Entonces, o sea, eso ya es cada uno, ¿no? Que tiene que ser un poco crítico, ¿no? Es decir, bueno, y si no, lo que decía antes, o sea, si sientes que no hay mandato de innovación o que no hay mandato comercial o de marketing, lo que sea, vete a otro sitio. Es que es así, ¿no? O sea, no le eches la culpa a nadie de las cosas, porque la empresa igual está funcionando de coña. Tú el que no encaja, sin duda. Pues, oye, vete. Sin duda. Ese respeto también a lo que uno es y puede aportar es muy importante, ¿no? Es decir, la gestión de tu propia carrera profesional para poder estar donde puedas ganarte el sueldo, brillar, aportar e irte pues satisfecho a casa, ¿no? Mira, volvamos otra vez al tema personas, que es para mí, pues obviamente para todos, yo creo, el protagonista de estas conversaciones, aunque hablemos de otros temas que acaban redundando en nosotros, las personas, ¿no? Te diría que pienses en tu sector actual, pero como has estado en muchas compañías, hazlo de manera abierta, pensando en lo que quieras, pero... Con todo lo que está pasando, ¿dónde crees que las personas seguiremos siendo irreemplazables? Estoy más pensando en la IA, pues tan invasiva, tan potente cada vez más y todos esos mensajes de amenaza, pero desde tu punto de vista, ¿qué hacemos las personas que no? Me voy a quedar en el sector porque además venga, genial. Hay una conexión ahí súper interesante porque el sector de los contenidos y del entretenimiento tiene un elemento incrustado ahí que es fundamental, que tiene que ver con conmover y emocionar a las personas, que es la creatividad. Y la creatividad
si tú la planteas desde la óptica de la inteligencia artificial generativa, es muy complicada. O sea, lo que hacen los modelos de lenguaje es predecir el siguiente token, la siguiente palabra, lo que es matemáticamente esperable que venga después. Pero la creatividad, si no es lo esperable, ¿no? O sea, cuando yo veo una peli o un programa o, no sé, una serie, lo que sea, no estoy... O sea, todos hemos consumido alguna vez algún contenido previsible, ¿no? Y eso no te conmueve ni te emociona, ¿no? Entonces, fíjate que la creatividad es lo que permite que los contenidos y el entretenimiento conmuevan el alma y te emocionen. Y eso es muy humano. Primero, porque lo sientes como humano, y segundo, porque lo creas como humano. ¿Que te puedes ayudar de la tecnología y hacer muchas de las partes automatizables y eficientables con IA y con tecnología? Sí, seguro, pero hay un elemento ahí profundamente humano, que es que estás creando contenido que te conmueve como creador para conmover a quien lo consume como audiencia, y eso es muy difícil porque matemáticamente los modelos no lo hacen porque van en una distribución, ¿no? En una muestra, cuando ves la distribución se van sobre todo a la media, ¿no? A la normal. Y tú estás encontrando lugares que se distribuyen de una manera muy caótica en los extremos incluso de la distribución, ¿no? Entonces, a mí eso me parece muy bonito en nuestro sector, también muy retador, ¿eh? Y hay muchas cosas que se está generando unas imágenes y unos vídeos y unas cosas brutales, pero siempre tiene que estar el criterio, el ritmo, la capacidad de conjugarlo todo y de darle un relato y un sentido que es profundamente humano. O sea, esto no puede ser una máquina. Totalmente. Bueno, igual llega un momento, pero yo a día de hoy no lo veo. Yo también creo como tú, Carlos, sí, aprendiendo del pasado, cuando empezamos a hacer cálculos en hojas de cálculo, pues tampoco las generamos con más precisión, pero si debería ser una hoja de cálculo o qué datos son, hay una persona detrás que plantea la necesidad o la descarta por otras opciones, la tecnología se va sofisticando, pero tener presente el para qué hacemos lo que hacemos en tu sector es muy claro y en todos también debería serlo. Y el impacto que queremos generar con los demás con tanta tecnología como tengamos a disposición, ¿eh? Porque a mí me está pasando que sigo algunos contenidos que he dejado de seguirlos porque han perdido ya humanidad. Tengo la duda razonable de que ya no es una persona. Sigo un podcast hace poco tiempo que digo, es que no es una persona. Ha generado automáticamente contenidos, el vídeo, y a lo mejor es una niña de 8 años que se ha inventado un perfil y llega a un punto de precisión que pensé, cada vez que detecte algo que tenga un componente de tecnificación, y eso tiene que ver con mi nivel de tolerancia a la tecnología, que estoy súper abierto, pero si no veo buena intención y un uso adecuado, una combinación adecuada que respete lo humano, no me interesa ni la persona ni la empresa, y bueno, son decisiones personales también, ¿no? O sea, pero es todo un reto, ¿eh? Mira, Carlos, por ir cerrando por un tema también de tiempo, porque tú y yo estaríamos aquí horas, pero por cerrar un poco la conversación tengo un par de preguntas más. Una es muy abierta y es ¿qué te gustaría que nunca cambiara, aunque todo lo demás evolucione? Decías, todo cambia, ¿qué te gustaría que no cambiara nunca? Si es que eso es posible. Mira, yo te diría que en un mundo tan digital y tan tecnológico en el que estamos, la querencia por lo físico, ¿no? La prioridad de lo físico, de lo mundano, que es tan precioso, ¿no? Y tan bonito, y que las máquinas, la tecnología, todo esté al servicio de las personas y de lo físico y no al revés. Y que el medio ambiente, por ejemplo, no esté al servicio de esas máquinas y de eso, sino que al revés, ¿no? Que la tecnología, la innovación, que todo esté al servicio. Por supuesto, con algunas cosas que en un momento dado se puedan priorizar, pero un servidor de datos no es la finalidad de todo este mundo. La finalidad de este mundo es el mundo y las personas. Y el servidor de datos tiene que darle servicio al mundo y no al revés, ¿no? Entonces, en el momento en el que esto se empieza a trastocar porque perdemos, ¿no? El orden de prioridades razonable y sostenible, entonces me gustaría que esto todo el mundo lo tuviésemos súper claro y actuásemos en consecuencia, ¿no? La prioridad de lo físico, lo humano y lo palpable y lo abrazable, ¿no? O sea, esto para mí tiene que seguir siendo... Me gustaría que fuese así, ¿no? Que nunca cambiase.
Totalmente. Amén, amén. Y además doy fe cuando agendamos esta conversación me dijiste, oye, nos vemos, lo hacemos en un estudio, ¿dónde lo haces? Grabamos por Zoom por comodidad, pero yo también echo de menos muchas veces después de la conversación, que la tenemos gracias a la tecnología, pues no estar cara a cara y no tener esa parte más de presencia, ¿no? Sí. Mira, Carlos, arrancamos la conversación siempre con esta pregunta respecto al pasado, tu historia. Siempre cierro con preguntas de futuro. Futuro cada vez más corto, pero bueno, vamos a tirar aquí el tiempo hacia adelante. Estamos en el año 2030, han pasado muchas cosas en estos años por delante, 4 ahora mismo. ¿Sobre qué te gustaría que conversáramos tú y yo? Wow. Mira, hemos estado hablando de cosas de estas, ¿no? O sea, yo quizás lo que diría, toda la tecnología, todos los avances, toda la innovación que hemos tenido ha permitido que el mundo sea mejor. Hagamos un repaso, ¿no? O sea, las amenazas, ¿no? Que hay también, ¿no? Hay mucho contenido de esto. Las amenazas que están ahí encima de la mesa nos han terminado haciéndose reales o no? ¿O ha terminado imponiéndose la humanidad, ¿no? Este humanismo, ¿no? Que está en el título, ¿no? Que llevas en el título, ¿no? O sea, esto para mí es... Hay veces que ves, ¿no? Contenidos muy inquietantes, ¿no? Quizás lo habéis visto. Había un vídeo en el que un reportero lo que hacía era hackear modelos del LM, entonces les preguntaba, para no apagar la IA, ¿cuántas personas estaría dispuesta a sacrificar? Uh-huh. Se detenía en 30 millones y no seguía preguntando. Muy duro esto, ¿eh? O sea, que a mí esto me preocupa. Entonces, claro, dentro de 2030, hombre, me gustaría que todo esto lo hayamos sido capaces como humanidad de solventarlo. Me inquieta. O sea, me fascina la tecnología, pero al mismo tiempo me inquieta que esto y que es Geoffrey Hinton y que es Joshua Bengio, o sea, que son gente que sabe mucho de ella, muchísimo más que cualquiera de nosotros y que son los que están preocupados, ¿no? Entonces... sí, o sea, que hablásemos tú y yo y dijimos, no ha pasado nada, todo ha ido bien, ¿no? Esto es lo que me gustaría. Sí. Fantástico. No, ojalá que sea así y creo que también parte de que haya esa combinación que creo que tú también tienes, que es de ambición, de apertura, pero también de sensibilidad, de responsabilidad. Sí. Creo que estos sustos a tiempo vienen muy bien también de decir, oye, ojo, que esto es muy interesante, casi fascinante, pero a veces fascinante a destiempo, ¿no? Pensemos, reflexionemos y demos las cosas su tiempo, ¿eh? Total. Carlos, yo te descubrí un día en una cena con un amigo común de personas que no nos conocíamos y él nos conectó y la verdad es que se lo agradezco una vez más porque desde entonces te sigo, aprendo cada vez que leo algo tuyo y que hablamos y es una pasada, igual que hoy. Quien te descubra hoy... Yo contigo. Quien te descubra hoy, Carlos, para quien quiera saber más de ti, tus ideas, tus proyectos, tu casa digital, tus referencias, para dejar en las notas del programa, ¿qué le decimos? Pues mira, yo te diría... La única red social en la que estoy es LinkedIn. No escribo en más. Escucho en Twitter, pero no estoy en más porque roba mucho tiempo y de hecho escribo poquito, ¿eh? O sea, yo publico en LinkedIn 1 o 2 veces por semana como mucho y además quizás lo habrás visto, siempre firmo con creado por un humano, ¿no? O sea, que se ha convertido un poco mi mantra y es eso, o sea, escribo cuando creo que hay algo que merece la pena o que me toca el alma. Y hay veces que hablo más de innovación y hay veces que hablo más de humanismo en realidad, ¿eh? O sea, y es eso, o sea, que ahí estoy en LinkedIn y encantado además de conversar. O sea, ya no es solo lo que publique, ¿no? Que hay veces que entro en conversaciones súper interesantes con gente súper interesante y la verdad es que es guay, eso es guay. Pero creo que todos tenemos un reto de mantener las redes sociales en un nivel razonable, ¿eh? Porque puede llegar a ser excesivo. Así que... Sí. No, yo creo que solo estoy ahí y no quiero estar en más sitios. O al menos de momento, ¿eh? No he descubierto una red social que diga, ¡guau! Aquí sí, no, solo LinkedIn. No. Pues nada, ahí queda. Yo recomiendo a quien te descubra hoy pues que eche un vistazo y vea tus contenidos. Creo que ser selectivo es un buen criterio, estar ahí para aportar valor, para reflexionar y aprender todos con la conversación. Así que invito a quien nos escucha que te descubra, que aprenda contigo y que sigamos todos conversando, aunque estemos en diferentes sitios gracias a lo digital. Pero por hoy dejaremos aquí la conversación. Hoy sin un ramen delante que disfrutar, pero ya le pondremos fecha a un ramen o algo que sea. Te debo uno.
Bueno, pues nada, ha sido un placer conversar, Carlos. Gracias por el tiempo, por la apertura como siempre, y espero que nos veamos pronto en físico y palpable. Súper, un abrazo. Muy bien, gracias, otro para ti. Gracias por escucharnos un día más. Gracias también por compartir esta conversación en tus redes si crees que puede ser útil a más personas. Encontrarás los enlaces para saber más de Carlos Solana, sus proyectos y sus reflexiones en las notas del episodio, así como siempre los enlaces a mi web y a mi trabajo. Tenemos una cita pronto aquí con otra persona interesante con la que reflexionar. Hasta entonces, cuídate mucho.